agradecimiento pues al Museo de la Mujer por organizar este evento tan interesante, tan necesario, sobre todo, y pues como siempre nuestro querido Museo de la Mujer brindando compartir todas nuestras inquietudes en temas, pues que en este caso estamos vinculando a partimos del tema de las mujeres frente al COVID, ¿no? Y bueno, me agradecimiento también, por supuesto, a la doctora Patricia Galeana, directora del museo, por precisamente pues brindar estos espacios y siempre procurar pues, que todo tenga voz en los momentos más oportunos y necesarios, ¿no? Adriana, te agradezco mucho tus atenciones, a todo el equipo que está ahorita apoyando, muchas gracias. Y bueno, a Tami también por el apoyo a la presentación, porque ella, bueno, precisamente me apoyé en una amiga experta en estos temas de economías feministas, y bueno, aprendí muchísimo con ella y le agradezco mucho toda su orientación para esta tarde y charlar de este tema tan importante, ¿no? Ahora, en las sesiones pasadas, la de lunes y martes, en principio la doctora Gloria Ramírez abordó los temas de los deberes, es decir, la normativa que en estos momentos nos es aplicable y que sobre todo deriva de la lucha pues, de los derechos a la no discriminación y violencias en contra de las mujeres, los compromisos que tiene el Estado mexicano, ¿no? Porque desgraciadamente, ya lo hemos comentado en otros espacios, el Estado mexicano tiene deberes de cumplimiento en materia internacional derivadas de sentencias de condena, porque se han actualizado que en efecto incumplió principalmente con convenciones como Belén do Pará en sus deberes de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También tuvimos la charla ayer de Lourdes Enríquez, muy importante también. O sea, ambas charlas me han permitido a mí continuar con otra de las inquietudes de este problema de las mujeres frente al COVID, que es las economías feministas frente a las dos pandemias. ¿Por qué me interesaba? No sé si tuvieron tiempo de mirar la opinión de la jueza Elizabeth Odio Benito, actual presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando tenemos dos puntos. En principio se refiere en una parte de las audiencias del caso Mujeres de Atenco contra México por agresiones sexuales, violencia sexual, donde la jueza actual presidenta da en el clavo en un punto muy importante. Dice, México otra vez está ante la Corte Interamericana porque si bien es cierto que ha hecho gestiones para mejorar la situación de las mujeres frente a estas violencias, también es que yo no veo por dónde pretende erradicar el problema. Es decir, dar en la estructura, tener la intención de hacer algo más a fondo. Y ella misma lo dice, no solamente parches, es decir, que realmente tengamos una verdadera voluntad política de generar un cambio que verdaderamente sea relevante, ¿no? Y también dice otra cosa muy importante, y dice, no se ha hecho porque no hay voluntad política, porque es el Estado patriarcal, ¿no? A mí esta parte me parece sumamente importante porque precisamente en marzo pasado vuelve a pronunciarse la jueza ya a nivel de todos los países que integran la región interamericana en un sentido de que la discriminación y violencias contra las mujeres tiene que identificarse ya como una parte estructural para poder ser combatida, ¿no? Entonces yo me quedo con esta línea de la jueza, absolutamente la comparto, porque la idea es que ya estemos por fin tratando de erradicar el problema. Es decir, tenemos que prevenir, sancionar y erradicar el problema. Pero ¿cómo podríamos erradicar el problema? Esa es la pregunta, ¿no? Es muy sencillo tal vez hacer meras referencias. Yo creo que una de las formas que tenemos que aprovechar ante este contexto pues tan desagradable, tan como un reto para todos y todas, todos nosotros, pues es complicado todo esto del COVID, el tema de los empleos, el tema de la salud, el tema de las violencias que surgen a partir de estos sitios, tanto en el espacio público como en el privado,
¿no? Que los feminicidios no han parado, pese a que por ejemplo, que con esto pues precisamente notamos cómo aun cuando algunas personalidades en ciertos sectores de las autoridades, sobre todo legislativas, sugerían que las mujeres mejor no salieran tarde de su casa para evitar ser agredidas o víctimas de feminicidio, pues bueno, está más que demostrado que eso es absolutamente falso, porque precisamente muchas mujeres están sufriendo todo tipo de violencias en su propio espacio privado, que debería ser su espacio más seguro, ¿no? La pregunta es esa, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿Por qué tenemos que aprovechar este momento histórico para seguir luchando por nuestros derechos, pero al mismo tiempo visibilizar que todos estos problemas que estamos viendo actualmente se dan porque hay que transformar la estructura? Parte de lo que hablaba ayer Lourdes, parte de lo que también mencionó Gloria, ayer Lourdes desde una postura más filosófica, pero sí, absolutamente, no podemos continuar viviendo con las normalidades que se supone que era la naturalización de la violencia contra nosotras, la discriminación. Pero al mismo tiempo, por eso pongo en esta parte feminismo, avanzar o solo resistir, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar también esta parte en la cual nos concentramos en lo inmediato porque es urgente, ¿no? En las violencias y en las discriminaciones. Las violencias principalmente, el feminicidio, ¿no? La criminalización de la interrupción del embarazo, ¿no? En fin, estos temas son urgentes, llamémosle así. Los que son de sancionar, si viéramos esta flechita de prevenir, sancionar, reparar y erradicar, ¿no? Bueno, eh, pero ¿qué pasa? Nosotras siempre, en una parte, llamémosle de energía, de económica y energía de todo tipo de tiempo, de vida, de todo, nos dedicamos a luchar porque no nos maten, que no nos discriminen, ¿no? Pero precisamente eso nos detiene mucho a concentrarnos en también luchar por romper la estructura, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que retomemos los temas tanto urgentes, por supuesto, que son muy importantes, nos hemos pronunciado ya aquí en el museo en varias ocasiones, pero también nos pronunciamos sobre los temas de fondo, los temas que nos van a servir para erradicar también estas violencias y aprovechar, insisto, estas coyunturas de transformación para verdaderamente introducir los temas feministas de profundidad. El feminismo no solo es resistir, el feminismo también tiene que ver con pegar en la estructura patriarcal para precisamente evidenciar que esa construcción es la que nos tiene en este, yo llamaría incluso secuestro a nuestro desarrollo, ¿no? Es evidente que si tú violencias no puedes gozar de tus demás derechos, ¿no? Entonces, por eso, aquí ponemos una carita de Mafalda muy interesante, ya siempre muy adecuada en estos temas, ¿no? Entonces dice, ¿vos qué futuro le ves a este movimiento por la liberación del mundo? ¿No? Porque la mamá pues está limpia y pues, ¿cuándo va a poderse sentar a reflexionar o a meditar sobre otros temas, ¿no? Si inmediatamente está ocupada con muchas labores y además de estar ocupada con las labores que no son valoradas, porque ese es el tema de las economías feministas, pues, ¿cuándo va a poderse ocupar de más? ¿No? Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de la lucha de las mujeres para garantizar que logremos vivir mejor o simplemente resistir las violencias que experimentamos cotidianamente? Yo creo que las dos cosas son importantes, pero parte de esto es tenerlas claras y muy visibilizadas, ¿no? No queremos regresar a la normalidad que nos discrimina y que nos violenta sistemáticamente. No queremos regresar a la normalidad del feminicidio, de todas estas muestras de violencias misóginas. No queremos regresar a esa normalidad en la calle, supuestamente que dicen que no la estamos viendo en casa, pero desgraciadamente se está viviendo, porque también lo que está pasando es que no se ha suspendido la violencia. La cuarentena no suspende las violencias de esta índole, ¿no? Entonces, como no solamente se refleja en un espacio, insisto, en un espacio privado, sino también en el público, porque notamos cómo, precisamente hablando de la economía, las mujeres son en su mayoría
las que están haciendo trabajos que corren mayor riesgo del cuidado, ¿no? El cuidado, pero que además, insisto, no es valorado porque tampoco es muy bien remunerado, ¿no? Porque es como si se considerara este Estado, lo considera que es parte de nuestra naturaleza, que es inherente a ser mujer y por tanto, pues es como parte de lo que te toca, sin tener la consideración adecuada para también darle el valor que por supuesto tiene dentro de la economía, ¿no? Ahora, debido a las múltiples combinadas violencias a las cuales somos frecuentemente expuestas, solo, insisto, nos concentramos en resistir, lo cual deja muy poco tiempo para avanzar en nuestros derechos. Yo platicaba apenas hace poco con unas amistades, como muchos colegas varones en estos momentos están haciendo sus seminarios para estudiar temas de profundidad, ¿no? Están hablando de economía, están hablando de la energía, de cómo se va a destruir la energía, están hablando del valor del peso mexicano ahorita, están hablando de otras cosas. Y nosotras, nuestra energía, la implementamos en decir que no nos maten y no nos violenten. O sea, entonces aquí nos damos cuenta de cómo, por supuesto que es la parte perversa del Estado patriarcal que no te deja avanzar. O sea, aunque tú tengas bases o tablas o alguna educación medianamente que te puede permitir reflexionar sobre estos temas, te va atrapando todo el tiempo esta constante discriminación, estas violencias, y a muchas ya no las deja incluso seguir adelante en otro tipo de reflexiones. Entonces, esto es lo que también me interesa mucho enfatizar. Creo que parte de quienes hoy me acompañan, yo me quedaría muy satisfecha, al menos con la tarde de hoy, para empezar, pues, que les agradezco que se tomen el tiempo de estar escuchando ahorita, escucharme a mí, y ya después, por supuesto, yo les escucharé con mucho gusto a ustedes, pero me interesa que nos llevemos eso, nosotras, o quienes me estén escuchando, nos llevemos este punto que me tiene muy inquieta, ¿no? Es momento también de romper estructuras. Y por eso me comparto absolutamente la postura de la jueza Elizabeth Odio Benito de la Corte Interamericana, afortunadamente la presidenta en estos momentos, porque estoy completamente segura de eso. Además de ver lo urgente, tenemos que empezar a seguir empujando. Las feministas siempre lo han hecho, aclaro. Siempre ha sido el movimiento feminista eso también. Pero es momento de darle mayor fuerza, ¿no? Por ejemplo, la marcha que tuvimos extraordinaria apenas en marzo, el 8 de marzo, que no fueron 80,000, fuimos yo creo que más de 200,000 mujeres marchando. La base principal, eran muchos motivos, pero la base era la no violencia, ¿no? Entonces, estos son los temas que me parece a mí que debemos identificar, ¿no? Los tipos de violencia, bueno, los podemos ver en todas partes, desde la física, la sexual, ¿no? La patrimonial, en fin, es todo un cúmulo de tantas violencias que se pueden dar y que cualquiera de nosotras podemos en un momento dado sufrir. Y bueno, pero el tema también es, aparte de identificar los tipos de violencias, ¿qué vamos a hacer para erradicarlas a fondo? Además, por supuesto, de atenderlo inmediato, ¿no? Que ese es el círculo interesante que tenemos que ver. Cuando hemos hablado en mi taller de sentencias de derechos humanos, siempre parto de esa premisa. Para que un derecho humano pueda gozarse plenamente, tienes que considerar todo el caminito que tiene, ¿no? Que es la prevención, el cumplimiento, ¿no? La sanción y la reparación, ¿no? Si no tenemos todo este círculo completo, de alguna manera, pues bueno, alguien a lo mejor está en la etapa de la prevención y está muy bien, alguien a lo mejor está en diferentes etapas, pero si no llegamos al tema de la erradicación, pues esos círculos se van a seguir siempre reproduciendo, ¿no? Entonces, ese es el punto fundamental, ¿no? No puedo creer que todavía tengo que protestar en contra de esto. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Las mujeres concentramos nuestras fuerzas, trabajo y energía en pedir que no nos maten, ni nos violenten, y que no nos discriminen. Por ello, muchas veces desatendemos a exigir soluciones en pro de la erradicación de estas violencias desde la estructura. Nos gana la coyuntura, ¿no? En efecto, yo recuerdo, por ejemplo, hablando en primera persona, y por sostener, por supuesto, mi dicho, yo cuando entré a la Facultad de Derecho a los 19, 20 años, estaba a cumplir 40, las primeras marchas a las que fui fueron por el tema de las mujeres asesinadas en Juárez, que en esos tiempos estaba pues visibilizándose el tema, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Pues está peor.
¿no? Entonces, es precisamente, yo sigo protestando por lo mismo, pero ha incrementado, lejos de agradable y terrible, pero no, todo lo contrario. Entonces, estamos precisamente, queremos evitar que las personas más jóvenes que ahorita me están mirando, en 20 años, estén diciendo que ahora ya somos 30 al día muertas. ¿Me explico? ¿No? Se supone que lo que tenemos que lograr es que quienes tienen ahorita esas edades son las más jóvenes, digo, todas tenemos derecho, por supuesto, pero estoy haciendo como más o menos una reflexión comparativa desde lo personal. O sea, el tema es que las que lleguen en 20 años, 30, 10, logren vivir ya una vida mucho más plena y mucho más segura y mucho más libre, sobre todo libre, y puedan, por ende, disfrutar de sus demás derechos, ¿no? Que en vez de estarse ocupando por estar en una marcha para que no nos maten, estén tal vez a lo mejor sí protestando, pero por una mejor educación, por una cuestión de otros espacios que son inherentes a todas las personas, ¿no? Pero no porque por el hecho de ser mujer yo sea discriminada y asesinada, ¿no? Entonces, este es el punto que también me interesa mencionar. Las feministas nos ocupamos del aborto, de la violencia, del hogar, de la crianza, de la familia. Mientras tanto, los varones se ocupan de la política, sistemas de gobierno, la justicia, la religión, la economía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Ustedes qué creen que suceda? Pues que evidentemente, a partir de este sometimiento de las mujeres, pues no nos permiten participar del todo en la verdadera construcción. Y además que, ojo, porque si bien es cierto que ahora hay paridad, al menos aquí en nuestro país se ha reconocido así en la Constitución y en la legislación electoral, hay una paridad, pero ¿para qué la quieres? Si es para que cooperes, para seguir fomentando al Estado patriarcal, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es importante que quienes son las autoridades, quienes son las legisladoras, que son mujeres y que están actualmente tomando decisiones importantes, pues también consideren este punto, ¿no? Que no queremos más bien que sumen a robustecer, a fortalecer al Estado patriarcal. Queremos que precisamente entren a la estructura para que verdaderamente sirva de algo la paridad y entonces sí se genere un cambio en pro de nosotras y no solamente estemos en la parte de este círculo, sino también verdaderamente y no solamente como una apariencia. Ojo, no digo todas las mujeres que están actualmente en el gobierno, no estoy hablando de todas, pero muchas desgraciadamente sí. Ayer Lourdes tocó el tema, para no repetirlo, pero muchas desgraciadamente sí no están, digamos, respondiendo como nos hubiésemos querido. Entonces, en el caso, vemos cómo, por supuesto, a ti te delegan el trabajo del cuidado, a nosotras nos delegan defendernos a nosotras mismas y además entre nosotras mismas, porque recordemos ahorita eso que ha estado muy presente, sobre todo en las últimas marchas, ¿no? Que se dice, digamos que amiga, aquí está tu manada, ¿no? Esta es tu manada, o las frases donde se dice que o sea, entre nosotras nos defendemos precisamente hasta tal vez de la policía, de estas violencias que se dan desgraciadamente en nuestros espacios públicos y privados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues estamos como siendo siempre relegadas para defender pues la propia vida, ¿no? Entonces, esto es lo que a partir de este confinamiento, de esta situación del COVID, que ya, insisto, el feminismo la ha venido visibilizando desde hace mucho. El tema de las economías feministas no es nada nuevo, ¿no? Pero es buen momento para sacarlo y dar batalla con eso, ¿no? De lo individual a lo estructural, ¿no? Frente al actual panorama de violencia extrema contra las mujeres en espacios públicos y privados, ¿de qué manera podemos establecer luchas que vayan más allá de nuestra supervivencia, ¿no? Y por otro lado, ¿de qué manera ir a las temáticas estructurales sin quitar la importancia de luchar por nuestra vida? Ese es el gran reto. Y es un reto que no tienen mis compañeros varones, ¿no? O sea, mi reto es, como profesionista, abogada, sacar adelante o salir adelante con mi carrera, las cosas que me gustan de mi carrera, pero también debo defenderme de que no me maten y también debo de ver estos temas de que vivo en un estado patriarcal que evidentemente pues me deja en una discriminación constante, en techos de cristal y en desigualdades y violencias, ¿no? Entonces, esa es la total diferencia con mis colegas varones, que ellos nunca se van a enfrentar a estas violencias
son muy particulares y son muy directas a las mujeres. Nunca sobra en un espacio cuando hablamos de estos temas quien levante la manita y diga morimos de muchas formas y también existen, sí, sí, absolutamente sí, tampoco es deseable. Pero aquí estamos hablando cuando incorporamos por eso los feminismos, que por eso es muy importante, ojo, pararnos en el lado de los feminismos, visibilizar que son los temas que sí aquejan directamente a las mujeres por ser mujeres, ¿no? Y que sí tienen una situación muy particular que, digamos, no tiene, o sea, incluso es diferente al tema de género. Los temas de género son sumamente importantes, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero los temas de feminismo ya también lo hablamos en alguna charla, cuando vimos derechos laborales y feminismos, donde los temas de género y los feminismos sí se vinculan, o sea, llega un punto en que se entrelazan, pero no son lo mismo. El tema de los feminismos precisamente se refiere a poder mirar qué te pasa a ti por el hecho de ser mujer y cómo está, en efecto, la estructura está diseñada para que tú siempre estés relegada, ¿no? Y por más empoderamiento que tengas, va a llegar un momento en el cual ya vas a estar en una posición atrás de un hombre por muchos aspectos, ¿no? Desde los temas de las maternidades, desde los temas de la salud sexual reproductiva, desde muchos otros aspectos que sin duda nos afectan más a nosotras totalmente. Aquí está la jueza Elizabeth Odio Benito, que yo les sugiero precisamente en la página del Facebook del Museo de la Mujer. Ahí colocamos, se publicaron dos interesantes comentarios de ella. Les sugiero que los vean, porque precisamente ahí está cuando ella se refiere, en el caso de mujeres de Atenco contra México, cómo se refiere a esta cuestión de que México otra vez estuvo en la Corte, ante la Corte Interamericana, otra vez fue sancionado por violencias contra las mujeres. Recordemos que México es de los países dentro del sistema interamericano que tiene más sentencias de condena por temas de violencias contra las mujeres. Desde la violencia sexual contra mujeres indígenas, el caso de Ernestina, no, el de Ernestina, de hecho, es el que posiblemente suba, porque es una mujer adulta mayor, violentada sexualmente y asesinada. Desde casos de violencias sexuales contra mujeres por parte de miembros del ejército, desde el terrible caso Campo Algodonero, que habla de feminicidio, que es el primer caso paradigmático en donde un tribunal de esta índole reconoce que sí existe el feminicidio, aunque no lo nombra tal cual, dice que existe el homicidio en razón de género por ser mujer, ¿no? Y tenemos este caso de mujeres de Atenco contra México, donde es un caso que yo les sugiero que por favor lean. Es un caso que evidencia todos los males, ¿no? En cuanto a que precisamente fue un operativo policíaco que sabemos, bueno, muchas sabemos, o muchos ya, la historia, no es el caso de aquí de ese tema, pero en las audiencias precisamente es donde se definen estos puntos de qué le está fallando al Estado mexicano, ¿no? Y lo que le está fallando al Estado mexicano para evitar estas violencias y seguir siendo un Estado que ejerce un machismo muy intensificado en relación con otros países, que no quiere decir que no los tengan, pero México, dentro de todo el contexto regional, puede considerarse uno o el más, él y otros dos países están identificados como los más violentos contra las mujeres, ¿no? Entonces, creo que es un tema que no puede sernos indiferente y, por supuesto, atendiendo a lo que dice la jueza Odio Benito, es un tema de estructura, es un tema del que ya no se trata de poner parches, se trata de ir a la estructura para poder lograr una verdadera erradicación del problema. Partiendo de todo esto, uno de los puntos que nos pueden servir para erradicar, para procurar tirarle un poco a la estructura, es precisamente la economía feminista, ¿no? Que es una herramienta fundamental ahorita por el momento político en el que vivimos, porque gracias al distanciamiento social, toda la esfera privada debe ser revalorizada y hacer también parte, también revalorizar el tema de las mujeres
mujeres en los espacios públicos y los trabajos que generalmente se le delegan por ser de cuidado. Si se dan cuenta, estamos afectadas por todos lados porque en el espacio privado se está dando la doble y triple jornada, que también ayer se mencionó, y antier, pero también, por otro lado, hay mujeres que incluso están en sus casas atendiendo su casa y tienen que salir a trabajar porque su trabajo es un trabajo inherente al trabajo de cuidados, sea por ser enfermeras, sea por ser personal de limpieza, sea por ser trabajar en cocinas, en fin, o sea, todo este tema que vuelve a evidenciar cómo, por supuesto, que el trabajo de las mujeres no solo es fundamental para un país, sino que debe ser, por supuesto, reconocido como tal, ¿no? Entonces, análisis más tradicionales quedan muchos temas sobre políticas públicas y también pues es necesario el tema de cómo influye todo lo que tiene que ver la familia en nuestras vidas y cómo, por supuesto, que hay una minorización de estas funciones, que es lo que es uno de los grandes temas que trabaja la economía, las economías feministas, la economía feminista, según se quiera ver, pero es uno de los grandes temas, ¿no? Porque dice, a ver, cuidado, a ver, paren todo, por favor, porque el trabajo que hacen las mujeres desde sus casas es sumamente relevante para el desarrollo de toda la sociedad, ¿no? No es un trabajo que sea un deber y que sea algo que no valga de otro modo, ¿no? Entonces, por supuesto que este es uno de los grandes temas que identifica esta teoría económica feminista, ¿no? Luego, partimos de dos ideas muy importantes. La presentación, por supuesto, que se las hago llegar con mucho gusto. La economía feminista, dos ideas fundamentales: la consideración de que las relaciones de género son económicamente relevantes y que las políticas y procesos económicos nunca son neutros. El género tendrá un impacto en las redes entre poderes y hombres, ya sea reforzado o erosionando o modificando las desigualdades existentes. Es decir, absolutamente o sea, el tema de la economía dice lo que siempre se reconoce, lo que vale, que sirve, que funciona y que necesitamos sobre todo, es el trabajo que está más identificado a los roles de los hombres. Y en cambio el de las mujeres es completamente considerado como parte de la rutina y como que no vale. Entonces ese es el tema, ¿no? No hay neutralidad en las políticas y procesos económicos, por supuesto que no. Toda esta secuencia que notamos en esta estructura de este tipo de forma de Estado, por supuesto que nos deja en una clara desventaja en estas condiciones, ¿no? Por supuesto, no hay menor duda. Miren, o sea, esto es súper interesante, ¿no? Los principales hallazgos de la economía feminista es la división del mundo en dos esferas, algo que es importantísimo, la división sexual del trabajo, la economía patriarcal capitalista como punta de iceberg, el homo economus contra el interdependiente, la acumulación contra la sostenibilidad, ¿no? Entonces, aquí notamos cómo, en efecto, la economía patriarcal, hablando de las estructuras, pues es solamente la punta del iceberg, sin duda, porque ahí es donde logramos notar que es lo que se ve, lo que podemos advertir, pero todo eso se sostiene a partir de todos estos temas, ¿no? La división sexual del trabajo sigue existiendo y lo notamos ahora con esta contingencia porque está afuera y está adentro. O sea, no es necesario darnos cuenta cómo en muchos casos de violencias que se están dando ahorita en las casas son porque precisamente el hombre estima que él no tiene que participar en las labores domésticas porque esas son para las mujeres, son feminizadas, ¿no? Y otros temas es que el trabajo que se hace por las mujeres afuera en estos momentos, pues no es tan importante como los que están en la casa de bolsa o como los que están trabajando proyectos económicos importantes, empresarios importantes, que si bien hay mujeres, pues no son las más, ¿no? Las que realmente toman el poder son las menos, ¿no? Pero, ¿cómo notamos esto? Que es bastante claro y cómo lo tenemos que no dejar pasar, ¿no? División del mundo y de las actividades económicas en dos, ¿no? Partimos de lo masculino y del universo femenino, ¿no? Esto es también parte de lo que se trabaja en el tema de estas
estas economías feministas. La producción, lo público, lo monetizado, la economía dura, el trabajo, o sea, lo que realmente sirve en pocas palabras, dice el Estado. O sea, tu trabajo, mujer, está bien, pero pues es que tú eres mujer, te toca hacerlo, ¿no? Te toca. Mi trabajo es el que verdaderamente sostiene al mundo, ¿no? El que produce, porque yo soy el que produce el dinero, yo soy el que produce los capitales, yo soy el que pone las reglas de que, cómo va a fluir el ser humano en sus necesidades y cómo va a satisfacer sus propias exigencias o, en fin, todas las cuestiones inherentes a ser persona, ¿no? En cambio, el universo femenino lo limitan o lo delegan a la reproducción, lo privado, lo doméstico, lo no o preeconómico. O sea, nuestro trabajo no, el trabajo de casa no es económico, es un deber, ¿no? Nuestro trabajo es amor, ¿no? Que esa es una de las grandes frases de las economías feministas, de la economía feminista, es que cuando se hablaba de todas estas cuestiones decían, bueno, es que las mujeres cuidan a sus familias y hacen la comida y les tienen la ropa limpia y la casa limpia y todo porque es un trabajo de amor de las mujeres. O sea, no es algo económico, es que yo amo a mi familia y por eso hago lo que hago por mis hijos y por mi pareja y por toda la gente que me corresponde a mi cuidar, porque yo lo hago con amor. Pero pues eso no tiene que ver una cosa con la otra si es que realmente esto es cierto, ¿no? Porque no sé si todas realmente estén afirmando que se hace por amor o por un deber o por una imposición, ¿no? De género, no sé, pero cada quien lo decidirá. Pero de que es un trabajo, pues por supuesto que es un trabajo económico, ¿no? Es algo económico, ¿no? La caja negra de la inactividad, ¿no? También lo decían. Yo llegué a escuchar todavía que muchas personas se refieren a las mujeres que están en sus casas como que son unas flojas, que no hacen gran cosa, ¿no? Todavía ese discurso sigue, ¿no? Si tú nada más te dedicas a tu casa, nada más te dedicas a tu casa, tú no ganas dinero, ¿tú qué aportas a esta? Tú no aportas nada, tú nada más estás aquí en la casa, ¿no? Entonces, ese tipo de formas de pensar pues, son todavía muy vigentes, ¿no? Entonces, las mujeres aparentemente son ausentes del universo económico. O sea, produce el universo masculino. El universo femenino no produce. Lo hace por amor o lo hace porque es inherente a su condición femenina, ¿no? Y son deberes o son, en fin, cosas que no son económicas o en su caso preeconómicas, si es que tal vez saca alguna otra forma de tener un ingreso. Pensemos si tienes una cocina y aparte vendes comida, ¿no? En fin, cosas así, es un ejemplo nada más. Pero eso sería algo preeconómico, ¿no? Así como que le saca una ganancia chiquita a su labor de que ya tienen que cocinar siempre, ¿no? En fin, este es un punto muy importante que tenemos que observar, ¿no? Así el pensamiento androcéntrico establece un modelo teórico del mundo en el cual las mujeres quedamos mayormente excluidas del ámbito público y productivo, cuando en realidad la cosa funciona mucho más así. Mentira, esto es una gran mentira en cuanto a que las mujeres solamente quedamos excluidas de lo público y privado y productivo, porque en realidad estamos en todas partes con dobles y triples jornadas, ¿no? Cuando en realidad hay un trabajo remunerado, un mercado informal, en la agricultura las mujeres están presentes, en el trabajo doméstico, en el trabajo de cuidados, el trabajo no remunerado, el empleo público, el mercado formal, el trabajo remunerado. Pensemos en una constante, sobre todo en países latinoamericanos, ¿no? Si alguien de la familia enferma y requiere, pues ya un cuidado crónico, ¿no? Un cuidado ya más delicado, un cuidado más, pues, de mayor atención, siempre se piensa regularmente en una mujer de la familia que va a cuidar, pero que además si esta mujer, por ejemplo, no tuvo hijos o ya es más grande o lo que sea, le corresponde, porque pues ella no tiene otra cosa que hacer, entonces le corresponde de manera automática el encargarse de esta persona de su familia para el cuidado. Y además, imposible pensar en darle un salario, porque pues justamente es el deber de cuidado, ¿no? Entonces tampoco es, y además no va a ser revalorado, porque finalmente, ¿para qué quiere el tiempo si no tiene otra cosa mejor y más interesante que hacer? Entonces, bueno, hay que ponerla a cuidar y hay que ponerla a trabajar en estas condiciones y porque es parte de la función que le tocó y bueno, ¿no?
pero pocas veces se distribuyen estas funciones entre más personas cuando hay que bueno, en todas las familias pues sucede y es algo pues parte de la vida, que a veces hay que cuidar a un miembro de la familia o se da esta situación y bueno, en estos casos, bueno, son pocas las familias que realmente distribuyen de manera equitativa estos cuidados, ¿no? Volvemos entonces aquí cito a María Teresa Lobo de Dueñas, en un diccionario que se llama Diccionario Marxista, que se refieren más a la división sexual de trabajo y la identifica porque es una explicación biologicista a este fenómeno, aludiendo a la capacidad de procrear, a las diferentes capacidades, según se recurre a presentar el trabajo de hombres y mujeres como complementario dentro de un contexto cispatriarcal, cuando en realidad la relación entre ambas actividades es jerárquica, ¿no? Aquí también hay una idea vendida en la que se te dice que tu trabajo, dice, no, mujeres, todo lo que ustedes contribuyen desde sus hogares, da equilibrio al mundo, y todavía llega a escuchar en algún momento una frase así, donde una persona muy importante, con un cargo público muy importante de decisión, decía que su mejor decisión había sido elegida a la esposa que tenía, porque como ella fue una gran ama de casa, eso a él le permitió ascender tanto en su carrera y que siempre le daba ese reconocimiento de que ella había sido pues parte fundamental de su desarrollo, ¿no? Este discurso, créanme que fue real, en fin, ¿no? Este tipo de manera de ver las cosas. Luego existe una segregación horizontal de todas las ocupaciones que se consideran masculinas o femeninas, enfermería y otros servicios, con los cuidados de las mujeres, bueno, se distribuyen también estas ramas, ¿no? Regularmente podemos ver cómo es el servicio o es el cuidado, ¿no? O sea, te toca a ti hacer este tipo de labor de una manera constante y es algo que no solamente se ve cuando se estudia una profesión como lo es la enfermería o la medicina, sino las profesoras de escuela, sino se ve en todos los fenómenos, que tú puedes tener una profesión de científica, matemática, pero en algún momento te va a tocar, por una especie de inercia, tener que ocuparte de estas funciones, pese a que también tú puedes tener otro tipo de desarrollo en tu vida, ¿no? Entonces, eso es lo que también se visibiliza en el tema de las economías feministas, ¿no? Hay una segregación horizontal, como les comento, hay una segregación vertical, que la conocemos como el techo de cristal, donde también notamos como una mujer puede tener todas las credenciales y toda la preparación para ascender y seguir escalando puestos de mando, puestos que derivan de su capacidad profesional, pero llega un punto en el cual ya no va a crecer más, porque precisamente esa punta del iceberg ya está ocupada y va a estar ocupada y va a seguir ocupada por hombres en su mayoría, y difícilmente habrá una mujer que pueda entrar a ese punto, ¿no?, de altos mandos, y a su vez se tendrá que ver si esa mujer que llega pues también hace una función verdaderamente representativa, ¿no? Y bueno, este es uno de los puntos que también tenemos que identificar de la división sexual del trabajo, que se da desde el aspecto vertical y también horizontal, ¿no? O sea, nadie se salva de la división sexual del trabajo, y eso es lo que quiero enfatizar, porque regularmente se dice de la división sexual del trabajo, pero y la gente inmediatamente se imagina, ¿no?, aspectos horizontales, ¿no? Es decir, cuando se refiere a que las mujeres cocinan o las mujeres son quienes están en este tipo de servicios de cuidado, y los hombres hacen otro tipo de funciones como otro tipo de oficios, ¿no? Pero no, en realidad la división sexual de trabajo la podemos observar en todos lados. Aquí vemos más o menos una encuesta publicada en 2018 en un periódico, actividades feminizadas, ¿no?, empleadoras de personal doméstico, ¿no? Vemos cómo son trabajos que se evidencian, ¿no?, simplemente de personal doméstico, que bueno, aquí ya en México y bueno, a nivel también internacional, trabajadoras del hogar. De total de mujeres que se identifican haciendo este labor, el 87.8 son mujeres en este tipo de trabajo, ¿no? Actividades sociales en alojamiento, 85%, ¿no?
asistencia de establecimientos residenciales 84%. O sea, notamos que es demasiado alto la diferencia, ¿no? Entre trabajos que son desarrollados por mujeres y trabajos que son desarrollados por hombres, ¿no? Actividades masculinizadas, ¿no? Por ejemplo, esto es interesante, de la metalurgia, solamente un 8.4% son mujeres y los demás son hombres, ¿no? Ingeniería civil, solamente un 10% son mujeres. Venta, reparación de vehículos, un 13% son mujeres. Reparación e instalación de maquinarias de equipo, un 10%, ¿no? Servicio de sericultura y explotación forestal, un 6%. O sea, ahí notamos cómo es muy muy impactante la división que existe entre las diferentes formas de desarrollo y de reproducción de las personas, ¿no? Cómo estamos produciendo, qué producimos, qué hacemos, ¿no? Otra muy importante economista y bueno, que ha aportado muchísimo en este tema es Amaya Pérez Orozco, aquí en este libro de Elementos definitorios de la economía feminista, dice, se refiere al tema del homo economicus contra interdependencia, ¿no? La visión habitual de la economía nos hace pensar que las personas nos enfrentamos a las decisiones económicas solas, en aislamiento, como si fuéramos todas y todos un individuo con características estándar, ¿no? Entonces, el homo economicus es identificado como el varón blanco, urbano y heterosexual, ¿no? Y esto, créanme, no es necesario mirar. Actualmente, bueno, se ha incorporado un poco más, pero no sigue siendo distinto. Incluso me llama mucho la atención que ya, si se da el momento de la charla y da tiempo, no sé ustedes también qué opinen, pero hasta incluso cómo se ha incorporado al varón homosexual, ¿no? Triunfador, que también vuelve, yo creo, a posicionar al varón como que tiene que ser un hombre varón blanco, urbano y heterosexual, ¿no? Y hay series incluso donde pues esto es muy evidente, ¿no? Que tienen una posición económica importante, sobre todo más me refiero a series, pues, yo las he visto más en estadounidenses, ¿no? Y alguna que otra que sale ahí de refrito en algún otro lugar, pero es el homo economicus, ¿no? O sea, el hombre productivo, el hombre que tiene que ser nuestro referente, imagínense, pues menos para nosotras, ¿no? Pero a su vez también para otro hombre, ¿no? El referente económico empoderado, pues es este hombre blanco, varón, ¿no? Urbano, heterosexual, ¿no? Entonces, es por eso muy interesante cómo hace esta reflexión sobre lo que aparentemente incluye a todos, pero realmente no realmente las decisiones económicas, incluso podemos ver hasta series de televisión, películas, muchas imágenes también cotidianas de la realidad, donde es más atractivo si el líder o quien está tomando decisiones económicas tiene estas características, la gente se siente mejor representada en muchas ocasiones, así fuera un hombre con otras características o si fuera mucho más, incluso si es una mujer, ¿no? Se sienten con cierto temor de que quien no tenga esta característica lo haga bien, ¿no? Entonces, sin embargo, la gestión de la vida económica no se produce de esta forma solitaria, sino en los hogares. Los hogares son la principal unidad de decisión económica y, por tanto, deben ser la unidad analítica. Al final, es en los hogares donde se organiza la economía, porque ahí es donde se genera el bienestar, sentido el sentido experimentado por las personas concretas, ¿no? El pensamiento económico ortodoxo preparado para estudiar solo, bueno, casos individuales, ¿no? Tomando un punto deja a un lado lo colectivo, ¿no? Reacciona, siempre pretende afrontar las crisis, y esto, aquí me detengo, por favor, en este punto que dice Amaya Pérez Orozco, me parece bien interesante, ¿no? En la postura económica que identificamos actualmente, las soluciones se toman de manera muy individual. Me refiero a cuestión política pública. No se piensa en cómo una decisión puede tener un efecto en el colectivo realmente importante, realmente de progresividad, realmente pues de un verdadero bienestar, ¿no? Entonces se excluye mucho lo colectivo y ojo, lo colectivo no quiere decir que todo se envuelva, ahí les va esto, ¿no? No me refiero a ese tipo de bienestar colectivo, porque eso no es un bienestar, me refiero en un lenguaje económico, a eso me estoy refiriendo, no como una cuestión de
de otro tipo de políticas, ¿no? No, me refiero yo a cómo las decisiones se van tomando con relación a un tipo de individuo o a un tipo de problema o a ciertas personas que el individuo lo están padeciendo, en fin, pero se descontextualiza completamente de realmente lo colectivo, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de salud, ¿no? Tiene que ser un caso de una persona que tuvo ciertas condiciones de salud y entonces abrió brecha para poder tener derechos y entonces ya, bueno, tal vez otro se pudo sumar a ese caso y tener también ese derecho. Y así estamos, siempre andando en lo individual, ¿no? Y por ello es que hay muchas políticas públicas, económicas, que no logran tener el impacto que debería ser, ¿no? Porque precisamente están de manera aislada, ¿no? Y aquí es donde me parece también muy valiosa la aportación, por supuesto, de las economistas feministas, ¿no? La acumulación contra, y esta parte me encanta porque es de verdad, precisamente ayer también la mencionó Lourdes, que lo que también podemos ver, que ha mencionado Rita Segato, el estado materno, ¿no? Pero no desde un lado precisamente cargado y así de un mujerismo, ¿no? Absurdo, no, el estado materno, porque precisamente lo interesante es cómo esta propuesta de economías feministas no está concentrada en la acumulación, ¿no? En este punto, sino en sostener la vida de todos, ¿no? Cómo tiene una notoria forma diferente de mirar lo que son la distribución de los bienes y servicios. Yo recuerdo que en una, por supuesto, muy básica pregunta de bachillerato que te decían, ¿qué es la economía? ¿No? Entonces es de las poquititas cosas que me acuerdo en la prepa, digo, también comprendan que ya tiene esos años que pasé por ahí, ¿no? Y aparte son materias que no volví a ver en mi vida. Pero entonces era, ¿qué es? La distribución equitativa de los bienes y servicios, ¿no? Decía, ¿no? Y esa, al menos a mí así me enseñaron hace unos años, muchos años de economía, y economía de una materia de prepa, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, cómo se vislumbra desde su propia definición una economía hegemónica, ¿no? Androcentrista, ¿no? Cómo distribuimos los bienes y servicios, ¿no? Cómo explotamos lo que hay para todos y todas. No, realmente no es eso. O sea, es un tema mucho más complejo, ¿no? Es un tema no solamente de distribución de bienes y servicios, sino de cómo se va a sostener esta vida para todos, cómo es un tema de no, o sea, la explotación, ¿no? Frente a la explotación hegemónica, la competencia, la subordinación, el desmonte, la extracción, ¿no? Corporaciones transnacionales, ¿no? Frente a otros temas que ni siquiera son visibilizados en estas economías hegemónicas androcentristas, ¿no? Son temas, por ejemplo, en economías feministas, participación, actor social, colectividad humana, principio de sostener la vida en todas sus formas, ¿no? En estos aspectos. Epicentro de la economía es la vida, ¿no? Relaciones entre seres humanos, interdependencia, ¿no? La colaboración, ¿no? Un tema de mayor igualdad entre la producción y reproducción. Este es otro de los factores muy, muy importantes en las economías feministas, que va por el lado de que la producción y la reproducción sí tiene que ser igualitaria, aunque parezca que estoy diciendo una gran cosa absurda. No, es que si cuando hablamos de reproducción, ¿qué se imaginan? Bueno, nosotros porque estamos en esto, ¿verdad? Porque estamos interesadas en estos temas, pero si se hiciera una encuesta, no sé, a muchas personas en la calle, pues la van a vincular reproducción, pues es que las mujeres somos las que tenemos los hijos, ¿no? Y que bueno, el hombre pues anda ahí, bueno, se aporta o algo así, es ahí para que nazca una nueva persona, pero la reproducción en todos los enfoques se dirige a las mujeres, se dirige a lo femenino, al cuerpo de las mujeres, ¿no? Y esto se ve como una postura completamente en desigualdad, ¿no? No en balde, precisamente, en personas que somos abogadas, pues nos dedicamos a también analizar, a reflexionar sobre los derechos laborales de las mujeres, que gran parte de las desigualdades salariales, gran parte de las desigualdades que hay en muchos aspectos, el crecimiento ya lo vimos, tanto horizontal como vertical, ¿no? Los techos de cristal, todo esto es por el tema de la reproducción, ¿no?
muchas mujeres en el momento en que deciden ser madres o no lo deciden y son madres, ¿no? Pues se enfrentan a muchos problemas que un hombre nunca se va a enfrentar, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que es un tema relevantísimo si queremos hablar de estructuras. Economía, retomamos el tema de la economía capitalista patriarcal como punto del iceberg, ¿no? Entonces, estas esferas, ¿no? Vemos cómo las tareas relacionadas con la sostenibilidad de la vida son realizadas por actoras cuyo trabajo es usualmente hecho de manera invisible, desprovisto de reconocimiento social y no remunerado, ¿no? En el caso de las mujeres. Precisamente decía apenas un meme que vi, que me llamó la atención, que decía, si un hombre hace lava su ropa, hace su comida, limpia la casa, no es un hombre especial, es un adulto funcional, ¿no? Porque precisamente no es especial que un varón haga tareas, ¿no? De esta índole, ¿no? Simplemente es otro adulto funcional como todas y todos, ¿no? Entonces, el tema del hombre que ayuda a la señora, a la mujer a cuidar a los hijos, ¿no? Y, ay, es que él me ayuda mucho, y, ¿no? Pues bueno, es que son sus responsabilidades también de crianza o de cuidados de la casa, ¿no? Entonces, estas formas de ver las cosas, créanme que parecen muy simples, pero no. Cuando las vivimos, las identificamos, créanme que cambia mucho la forma de valorar y analizar estos contextos, ¿no? La lógica del K, lógica de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Sin embargo, el trabajo continuo y cotidiano de las personas solo extrañamos, bueno, cuando no está hecho, esta es la otra, ¿no? O sea, el trabajo del cuidado solo se reconoce cuando no está hecho. De otra manera, ni quien se entere de que vale la pena o de que existe o de que sirve, ¿no? Entonces, también vemos por eso cómo todo esto solamente es una forma de identificar que todo esto sucede porque, como vemos en esta pirámide, en este triángulo, acá arriba tenemos esta punta del iceberg, el capitalismo patriarcal, ¿no? Y cómo la base de todo, o sea, lo que sostiene todo esto, son estos trabajos no visibilizados, no remunerados, casi siempre, o cuando son remunerados de una manera mínima, ¿no? Pero finalmente son los que sostienen. Y esta vez que estuvimos que estamos, y estaremos todavía, seguramente un buen ratito todavía en esta cuestión de quienes podemos quedarnos en casa, no todas las personas se pueden quedar en casa, ¿no? Pero como vemos aquí, el trabajo que hacen las mujeres es sumamente indispensable para el funcionamiento de toda la sociedad, ¿no? Sostiene, tan lo es así, que sostiene a todo lo demás, ¿no? En muchos aspectos. De los cuidados principalmente, y ojo, son temas que precisamente las economías feministas no es que pretendan que siempre los hagan las mujeres, hay que también identificar este punto. Lo que se pretende es que se reconozca, porque a partir de esto ya podemos seguir escalando otros niveles, pero en tanto no se reconozca, pues tampoco podemos lograr mucho, ¿no? Amaya Pérez Orozco también habla de este sistema, bueno, que le digo que es muy interesante, que esto que tiene forma de iceberg, ¿no? Porque todo se sostiene por el trabajo no visibilizado. Bueno, se necesita de sujetos sin poder económico para que la estructura permanezca a flote. Hay varios ejes de jerarquización social y entre ellos el género es un elemento clave de reparto de posiciones en el sistema. El trabajo de cuidados juega un rol central como base del sistema económico que sostiene el conjunto de la estructura y absorbe las tensiones estructurales. Los trabajos de cuidados no remunerados de las mujeres en el ámbito doméstico son trabajos paradigmáticamente invisibles. No hay datos, no hay conceptos para entenderlos, no se pagan, no generan derechos sociales, no hay una negociación pública y política por regularlos, sino reglas morales e incluso religiosas, ¿no? Esto es lo que rige, esta es la otra parte de
estos temas de los cuidados de las mujeres en sus hogares, en sus vidas, ¿no? Como, y entra mucho el tema moral e incluso religioso. De ahí que, retomando lo que impulsaron las economistas feministas, que fue fundamental, no es, o sea, el tema de que es por amor, ¿no? No es un trabajo, ¿tú cómo te atreves a decir que es un valor económico? Y ellas identifican que, por supuesto, reitero, es un valor económico, porque la idea precisamente biologicista, la idea moral, la idea religiosa, es que es tu deber de mujer de tu casa y de que incluso dicen que si una familia, otra cosa que se le delega a las mujeres, ¿no? Que si una familia le va bien, es porque ella también es la responsable de que todos estén satisfechos de sus necesidades en casa, ¿no? Que estén bien alimentados, que si hay niños pequeños o niñas, lleven bien todo a clases, que ahorita también es otra gran jornada que están haciendo muchas mujeres, además de la laboral y doméstica, pues es también la de apoyar a sus hijos en sus actividades escolares, ¿no? Entonces, todo esto pues mueve aspectos que pues están ahí, pero la propia o sea, la propia estructura patriarcal precisamente los pisa, ¿no? Los pisa y por eso se dice que es como un triangulito, ¿no? Donde están arriba lo que sí es visible, ¿no? Lo económico visible importante, lo que produce dinero, lo que permite explotar otras cosas y distribuir y dar, y todo este gran mundo económico más androcéntrico. Y todo, pero sin, por supuesto, nunca, porque es parte de su esencia, evidentemente, ¿no? Pero sin jamás reconocer lo que lo sostiene, ¿no? Entonces, ¿en qué aporta la economía feminista para superar la pandemia por COVID? O sea, ¿para qué estamos dando ahorita esta charla o por qué tengo yo interés en comentar estos temas? Bueno, porque, insisto, y ojalá de verdad las generaciones, para todos y todas es muy importante, es información importante, pero yo creo que las personas más jóvenes que están comenzando sus proyectos de vida, me refiero iniciándolos, porque proyectos de vida puede haber todo el tiempo de tu existencia, ¿no? Pero me refiero iniciando un proyecto, un impulso, dado por el tema de muchas cosas. Yo creo que es muy interesante cómo van, después de esta experiencia del COVID, después de todo lo que vamos a aprender y estamos aprendiendo todas y todos, ¿qué es lo que realmente nos va a funcionar? Esa es la pregunta, ¿no? Porque, en efecto, a una microempresa le pueden dar un crédito, ¿no? Pues sí, y no vamos a ponernos en el lugar de ellos en cuanto a que, bueno, no sé, seguramente quienes me estén viendo a lo mejor se dedican a eso, ¿no? Pero me refiero yo que creo que eso ayuda, por supuesto, pero no deja de ser un crédito que hay que pagar. Y realmente, ¿cuál es el problema de fondo que tenemos que identificar con el tema de nuestras economías, ¿no? ¿Qué es lo que realmente va a servir para poder levantar, ¿no? Levantar los problemas que ya se están viviendo y que desgraciadamente no hay que ser, pues, premio Nobel de Economía para darse cuenta, pues, que no anda nada bien en México y en todo el mundo, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto, no? ¿Cómo se promueve el trabajo en pro de la comunidad, ¿no? Se plantea, en el caso de las propuestas de las economías feministas, es promover, pues, precisamente ya trabajo que pueda visibilizar más a la comunidad, ¿no? Se plantea modificar la estructura para erradicar las desigualdades, ¿no? Se evidencia la centralidad del hogar y del ámbito doméstico para el sostenimiento de la vida. Fíjense qué interesante, porque muchas o muchos pueden estar trabajando desde sus casas, pero no podrían desarrollar sus trabajos si no está solucionado el ámbito doméstico, ¿no? O sea, si no tienes solucionado el que tengas alimentos, el que esté medianamente limpia tu casa, bueno, yo digo eso porque yo, no, la verdad, no me da la vida para estar todos los días limpiando mi casa, es la verdad. No, por eso a lo mejor me arrincono aquí para que no se vea mi desorden. Pero el caso es, o sea, ¿cómo podemos ahora no ver lo que está aquí, lo que es notorio, ¿no? No puedes hacer tu trabajo si es que estás trabajando desde tu casa, si no tienes en orden todo esto. Siempre ha pasado, siempre ha pasado. Ah, pero ahorita como se juntaron los dos
puntos o estos puntos en un mismo espacio, pues es más evidente, ¿no? Y bueno, ¿quiénes están haciendo estas labores? Estoy casi segura que al menos aquí en México, un alto porcentaje lo hacen las mujeres en relación con los hombres. No digo que no haya hombres que no lo hagan, pero pues, y que bueno, digamos adultos funcionales que no lo hagan, sino que en su mayoría pues es un tema feminizado, ¿no? Se visibiliza la subvaloración del trabajo de las mujeres y bueno, se incentivan los proyectos a economía social y solidaria, ¿no? Y nos invita a bajar, a tener un cambio, ¿no? Y ver, de poner un tema más colectivo y más solidario. Por ejemplo, en muchos países lo que ha funcionado muy bien en torno a estos temas de economías de mujeres, en algunos casos, aclaro, no necesariamente todas son feministas, ¿no? Porque también hay grupos de mujeres que se hacen aliadas y hacen proyectos económicos juntas, porque les conviene más, les sostienen mejor, y no necesariamente tienen que tener un discurso feminista, pero por supuesto que es similar a estas propuestas feministas, ¿no? De hecho, es interesante ver cómo en el siglo XIX, cuando las mujeres, en el caso de la primera ola de los derechos laborales, ¿no? La lucha por derechos laborales de las mujeres, que no era más que pedir el mismo salario por el mismo trabajo, tampoco estaba, es una cosa que sí sigue peleándose, ¿no? Pero bueno, había un tema muy interesante, muy interesante, ¿qué hacían con sus hijos las mujeres obreras? Bueno, pues así surgieron las guarderías, porque se dieron cuenta que no podía ser posible llevar a tus hijos a la guardería, ¿no? Perdón, al trabajo. Entonces, dos, tres que tenían mayor empatía con el cuidado de niños y niñas, pues dijeron, vamos a hacer esto, nosotros cuidamos a los niños, ustedes se van a la fábrica y nos pagan a nosotras por el cuidado de esos niños, ¿no? Entonces empieza a dar esta comunidad, pero solamente se puede dar entre mujeres, porque un hombre jamás se hubiera notado ese problema. Las guarderías surgen de las mujeres precisamente por eso, ¿no? Ya luego se lucha porque sea un derecho, pero eso es otra historia, ¿no? Pero vaya, mi punto es que el problema per se, el problema en sí mismo, surge visibilizado por las mujeres, por supuesto. Ahora, ¿qué podemos esperar de la vida post-COVID, no? Bueno, yo la verdad creo que muchas cosas, ¿no? Yo creo que tenemos varias opciones y yo creo que uno de los puntos importantes va a ser, y por eso este espacio, esta inquietud de trabajar estas mesas en el Museo de la Mujer, que insisto, Gloria y Lourdes también, bueno, han dado una información sumamente importante e interesante. El tema de la mesa de hoy, al menos la inquietud de mi parte, es esta, ¿no? De qué podemos tomar de todo lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar después? Bueno, hay varias formas tal vez de verlo, desde cómo lo vives tú a través de ti, de tu persona, de tu psique, de tu ser, ¿no? Cómo vives estos problemas, qué tanto te están afectando, qué tanto están en tu propia cotidianidad, cómo la estás viviendo, ¿no? O sea, eso es algo muy personal, por supuesto, pero también creo que sirven estos espacios para reflexionar en que esto tiene que servirnos para exigir precisamente, insisto, las modificaciones a lo estructural para estar mejor, ¿no? Puede ser que se dé la expansión del teletrabajo, lo cual no necesariamente es lo mejor, pero ya se ve venir, ¿no? Ya se ve venir en muchos aspectos, o tal vez a muchas personas sí les convenga, ¿no? La expansión del teletrabajo. Intensificación del biopoder, ¿no? Expansión de las jornadas laborales, todos y todos accesibles al 100%, todo el tiempo vamos a estar accesibles al 100%. Aumento del control sobre nuestros cuerpos, etapas de distancia social, ¿no? Esto también es un tema bien importante que tenemos que traer en mente para que precisamente esta nueva ola que se está dando, pues no sea en detrimento de lo ya ganado y asimismo no sea para invisibilizar todo lo que ahorita estamos platicando, ¿no? Al contrario, creo que tiene que ser un momento donde quienes estamos interesadas en estos temas o interesados, pues estemos muy atentas a cómo vamos a impedir que estas cuestiones, pues que tienen que ser solo temporales, ¿no? Ya si, por ejemplo, ese sistema de clases, bueno, pues puede servir mucho en ciertos momentos
momentos, en ciertas ocasiones y todo, pero si o para personas, no sabemos, eso es lo positivo, pero siempre estar en un aula es muy importante con tus demás compañeros. O sea, el contacto de los alumnos, el ir a las universidades, quienes tienen oportunidad de ir a una universidad o a una escuela, independientemente de su situación, el contacto de prepararte con otros semejantes es sumamente importante en el ser humano, ¿no? En las personas. Entonces, el tema de la expansión del teletrabajo, bueno, también habrá que ver, insisto, las necesidades de cada quien, ¿no? Pero en principio, pues no es lo ideal, ¿no? Porque precisamente se mezclan muchas cosas en el mismo espacio que a veces requieren momentos, etapas, rutinas incluso, para una mayor salud mental y una mayor, incluso, posibilidad de desarrollarte mejor, ¿no? Desempleo, subempleo también. Ojo aquí porque a muchas personas las van a poder estar contratando y les van a decir que trabajen desde sus casas, lo cual sí tiene un impacto muy importante en, por ejemplo, en condiciones laborales, ¿no? En condiciones y derechos laborales tiene un impacto muy, muy relevante, ¿no? Recordemos que hay temas de enfermedades por trabajo, de riesgos del trabajo, o sea, una serie de condiciones que se dan pensando en un individuo o una persona que trabaja en un espacio determinado ajeno a su hogar, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con todos estos derechos o qué derechos tienes tú si tienes un teletrabajo, ¿no? Que no se vuelve un tema de subempleo y de aspectos que pues no convienen realmente a la persona que está desarrollando esa labor, ¿no? Flexibilización de las normativas laborales, ese es mi punto, ¿no? O sea, el tema es todo esto que estamos viviendo frente al COVID y después no tiene que ir en regresividad de lo ya ganado, ¿no? En dado caso, tendrá que irse adaptando, pero a los derechos que ya se han ganado, ¿no? Igual tienes un derecho a riesgo de trabajo si en tu casa te sucede algo o si una constante labor que, no sé, la vista, no sé, tantas cosas que pueden darse, pues igualmente es una cuestión de tu trabajo, inherente a tu trabajo, ¿no? Entonces, son cosas que parecen mínimas, los derechos de las maternidades, ¿no? De las mujeres, el cuidado. Recuerden que uno de los derechos, bueno, que las personas que pueden gozarlos se tiene es el de cuidados maternos, ¿no? O cuidados, porque hasta el mismo nombre es un tanto, ¿no? Sesgado en este aspecto, pero pues una mujer tiene derecho si demuestra que su hijo, hija requiere un cuidado por alguna enfermedad, tiene derecho a que se le permita ausentarse del trabajo para apoyar a su hijo. Entonces, en estos casos, ¿cómo va a suceder eso? Se tiene que seguir reconociendo, a esto me refiero. Luego, el tema de miedo y desconfianza entre las personas, por supuesto que va a ser un tema, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Bueno, tenemos que ser, yo sugiero, por supuesto, es una opinión muy, muy mía, no sé, primero que todo eso, ¿no? Todas estas nuevas formas de organización, uno, pues, muchas tendrán que ser temporales, no permanentes, ¿no? Partamos de eso. O sea un año, 2, 3, a nivel vida, a nivel generacional, no es toda la vida, ¿no? Entonces, insisto, la cuestión de lo que son nuestros propios derechos, también incluso el derecho a asistir a un aula, el derecho al distanciamiento, a que hay un distanciamiento, pero en qué momento socialmente va a volverse a dar el tema de poder compartir espacios comunes, ¿no? Todo esto, por supuesto que no puede considerarse como parte del pasado, ¿no? Yo creo que paulatinamente tendrá que ver cómo se va o sustituyendo uno por unas conductas, unas costumbres por otras, ¿no? Entonces, acá, híjole, creo que me equivoqué de la presentación. Bueno, voy a buscar la otra, a ver si se puede. Donde ya había citado también a Federici, a unas autoras muy interesantes que abordan estos temas, ¿no? Entonces, sí, me parece a mí que podemos notar cómo, pues, se da este fenómeno y cómo, por supuesto, que nos va a servir para enfrentar los nuevos problemas y sobre todo eso que insisto muchísimo y me importa muchísimo, que podamos ver cómo hay que ver la estructura, o sea, tenemos que ver la estructura,
cómo está siendo ahorita el tema de que no podemos considerar, como dicen, ¿no?, lo que es lo normal, ¿no? Lo normal y lo cotidiano, y de saber que muchas otras cosas también pueden mejorar, ¿no? No sé si por ahí está Adriana, que me puede apoyar. ¿Andas por ahí, Adri? O ya, creo que ya está durmiendo un ratito. Adri. Hola, doctora, sí, aquí estamos para apoyar. ¿Puedes hacer un favor, José? No sé si la presentación que yo a ustedes viene, Sí. vienen unos comentarios de las feministas, de Federici De y acuerdo. autoras. De acuerdo, compartimos esa presentación, doctora. Ajá, a ver, no sé si ahorita nos podemos detener un poquito o se puede mostrar al menos un poquitito la de ustedes, la que tienen ustedes, para que se pueda mirar el cuadrito son como 3, 4 cuadritos antes de que entremos ya a lo que tiene que ver con las preguntas. A ver si es posible. Lo que les voy a mostrar en esa presentación, que de todas maneras es la que ustedes van a tener, ¿no?, es cómo se identifica, las autoras identifican de una manera muy interesante ese punto, ¿no? Como, no crean que estoy viendo un mensaje, voy a ver si la puedo también, aquí la tengo en mi celular, en tanto me apoyan las compañeras, ¿no? Pero el tema es ese, ¿no? Qué importante va a ser. ¿Qué va a ser la nueva normalidad? Bueno, la nueva normalidad va a tener que ser pegarla a lo estructural. Ese es al menos mi punto de vista. Esa tiene que ser la nueva normalidad para nosotros, o sea, para nosotras, ¿no? Incorporar estos temas a las agendas con mucha seriedad, o saber que los temas de políticas públicas, por supuesto que tienen que mirar estas cuestiones, por supuesto que no pueden ser inadvertida, ¿no? En este caso, mira, muchas gracias. Está más adelante, está como por la mitad, más o menos. Sí, disculpen, pero es que precisamente agregué estos hace ratito. Aquí está. Por ejemplo, como en el caso de Federici es muy importante, ¿no? En su libro Revolución en Punto Cero, Trabajo Doméstico, Reproducción y Luchas Feministas, hace un trabajo verdaderamente extraordinario en estos temas, ¿no? No sé si aquí estoy... Es más o menos después de donde está la fila. Despuésito, ahí están. Sí, doctora. Voy a dejar de compartir su pantalla y compartir la mía para que... Y bueno, lo que dice Federici es muy interesante porque ella lo maneja, ¿no? Como tradicionalmente las mujeres han estado mucho menos conectadas con el sistema monetario, han dependido menos de él y han tenido una relación mucho más precaria con el trabajo asalariado. Precisamente por eso han dependido mucho más que los hombres para su supervivencia en los comunes de la naturaleza, en los bosques, en el agua y en la tierra, no los cultivos. La tarea histórica de las mujeres ha sido la de reproducir la fuerza del trabajo para ir y crear a los futuros trabajadores. Ahí está el contenido del significado que ha tenido el sexo para las mujeres, que siempre ha sido un tema más vinculado al trabajo, ¿no? Y bueno, aquí también seguimos viendo otros autores muy, muy importantes, ¿no? Cómo van manejando estos aspectos y cómo precisamente ya sumando todo esto, pues podemos tener otros puntos de reflexión muy interesantes. Precisamente en la charla que dimos de feminismos y derechos laborales se vio este punto, ¿no? Del trabajo tan importante que se aportó por Federici en estos aspectos y cómo, por supuesto, que tenemos que no dejar pasar que esto es una cuestión en la que el trabajo asalariado no ha liberado nunca a nadie. Y bueno, no te preocupes, Adri, yo creo que con este punto nos da bastantes elementos, porque otro aspecto que sí identifica Federici es muy importante porque dice, bueno, ya tienes un salario y un trabajo asalariado, ¿no?
entonces ya estás del otro lado, ¿no? Ya tú como mujer estás empoderada, te ves muy bien, y Federici hace una identifica con mucha fineza el punto toral. Sí, pero ese trabajo asalariado de esta mujer la coloca para sostener a lo que es la estructura patriarcal y fortalecer el patriarcado, ¿no? Fíjese qué interesante, porque es verdad. De hecho, ahora que se está dando la agenda de la ONU para la igualdad entre hombres, igualdades salariales, etcétera, que se habla mucho a nivel del lenguaje de la ONU, del empoderamiento económico de las mujeres. Esta ha sido un cuestionamiento que se ha dado y que yo también comparto. Yo creo, estoy completamente segura, que el tema que compartí, bueno, reflexionando y tomando la idea de, por supuesto, reconociendo la idea de Federici, es que es lo mismo en cuanto a este empoderamiento económico no tiene que ser en un sentido precisamente de robustecer al propio Estado patriarcal, porque entonces no es un empoderamiento económico de las mujeres, es una forma nueva de que tu trabajo sea para sostener al Estado patriarcal, ¿no? Entonces, esto también hay que cuidarlo, porque la doctora Alicia Girón, también de la FEMU, ella tiene un trabajo extraordinario, es una economista muy destacada, y ella precisamente nos ha mostrado cómo en el caso de estos empoderamientos económicos hay que tener cuidado, porque incluso a muchas mujeres les dan créditos, y estos créditos, pues lo que sucede es que pues terminan más bien causándoles un problema, porque pues no terminan de emanciparse realmente, son casi parecidos a los que dan los bancos, y y bueno, pues ese es como el punto que sucede en estos casos con estos temas de los empoderamientos económicos, ¿no? Donde por supuesto que hay que ver realmente qué es lo que pasa, cómo realmente se da, ¿no? Si es verdad esto que se trata de tu progresividad, pero ojo, y también lo otro, que ahora tu deber ya no solamente es el espacio privado de tu casa, sino también se brinca ya al aspecto económico. Entonces, te venden la idea, ahora sí que venden la idea de que tu desarrollo pleno va a ser si logras realizarte en todos este mundo de económico y sobre todo también de la parte doméstica, ¿no? Y terminas tú ganando dinero, pero para mantener a su vez, otra vez, a todo este contexto doméstico y además tú hacerlo, ¿no? Entonces se recarga la doble y triple jornada, precisamente, ¿no? Entonces ese sí podríamos identificarlo como un falso empoderamiento económico, porque finalmente lo que está haciendo es que tú tienes que ahora ya no solamente producir en el ámbito doméstico, sino también en el ámbito público, y no solamente producir producir bien para poder sostener a más personas, para poder responsabilizar verdaderamente de una familia. Ahora también tienes que sostenerla económicamente, ¿no? Entonces, se da por eso, hay que tener cuidado con la frase del empoderamiento económico, porque no necesariamente una mujer que tiene un ingreso económico mediano, alto, necesariamente está empoderada. Muchas mujeres incluso que tienen un ingreso considerable, también son mujeres, muchas mujeres son violentadas, ¿no? A partir pese a que aporten dinero en su casa también, ¿no? Entonces, no soluciona nada, porque finalmente sigues produciendo para el mismo Estado patriarcal. Entonces, ¿de qué sirve si vas a seguir siendo o sosteniendo esa punta del iceberg, ¿no? Que me pareció muy ilustrativa como ejemplo. ¿De qué va a servir si vas a seguir tú reproduciendo finalmente los mismos roles, solamente que con otras connotaciones? De ahí que el tema que me interesa destacar, como lo vimos ahorita, frente al COVID, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Porque los cambios que se están dando ahorita de formas de ingresos, formas de trabajo, para muchas mujeres no necesariamente les va a convenir, ¿no? Hablemos de derechos, por ejemplo, de la maternidad, los derechos a tener seguridad social en un parto, los derechos a tener, esos son derechos inherentes de las mujeres, ¿eh? Y si a ti te dicen en un trabajo que vas a entregar tu trabajo, pero este trabajo, como estás haciendo en tu casa, pues no te dan una seguridad social, o no, es que mira, pues estás desde tu casa, no estás saliendo a la calle, yo te ahorro mucho dinero en pasajes y comida,
no te está ahorrando dinero en pasajes y comida, igual tienes que comer en tu casa, o sea, y prepararte la comida, ¿no? En fin, cosas así, y no estás cotizando un seguro en estos temas, ¿no? Y bueno, tendremos que reflexionar mucho porque sin duda esto va a afectar más a las mujeres, y eso sí lo puedo afirmar. El que haya subempleo en estas condiciones va a afectar más a las mujeres porque las mujeres pues somos hasta este momento en estos temas, ¿no? Directamente del cuerpo de las mujeres. Entonces, ¿qué va a pasar si estás tú trabajando desde casa? ¿O qué va a pasar? Te vas a ir a tu casa a trabajar porque también tienes que cuidar a tus hijos. Entonces vas a estar trabajando y cuidando a tus hijos al mismo tiempo cuando ya se había logrado tener guarderías. O bueno, no son guarderías, discúlpenme ustedes, porque los niños no se guardan, ¿no? Estancias infantiles, ¿no? Ya tienes estancias infantiles, ¿no? Entonces, bueno, vamos, hay que reflexionarlo, ¿no? Con mucho detenimiento porque es muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Si no, se va a volver a recargar el trabajo como está sucediendo ahorita en las mujeres, pero se va a hacer una nueva normalidad que no tiene nada de nueva y no tiene por qué ser una normalidad, yo diría, ¿no? Las dos cosas, o sea, no y no. Insisto, las personas tienen que tener derechos laborales ya ganados y, a su vez, pegar en la estructura en aquellos que, por supuesto, que no nos benefician en nada, ¿no? Porque si no, insisto, no va a haber ningún tipo de, pues, ni de progreso para nosotras y, al contrario, un muy perverso y muy peligroso retroceso, que lo estamos viendo ahorita muchas en nuestras casas, muchas mujeres seguramente ya está padeciendo las violencias que aumentaron terriblemente y que están ahí, como decimos nosotras tenemos nuestros datos sin duda, ¿no? Que están ahí, ¿no? Las violencias, que está la recarga, insisto, de trabajo, que por supuesto que nada beneficia a las mujeres, en absolutamente nada, ¿no? Entonces, las nuevas normalidades pues no tendrán que ser en estas condiciones porque definitivamente no nos conviene a ninguna de nosotras que esto se vuelva las nuevas normalidades, ¿no? Y yo dejaría ahí el tema porque me interesa mucho pues saber qué opinan ustedes, por supuesto que la presentación la correcta, bueno, la más completa por supuesto que se las haré llegar y está ahí mi nombre, todo para que si tienen después ganas de seguir comentando estos temas o quieren aportar algo o incluso hacer alguna observación al trabajo, con mucho gusto está a su disposición. Y yo de verdad les agradezco muchísimo su atención y su acompañamiento esta tarde, porque creo que, insisto, son temas que tenemos que traer muy, muy con toda la seriedad del mundo, porque de verdad yo lo veo como, perdón que sea un poco catastrófica, porque digo, con tantas cosas que estamos viviendo estos días, pero yo espero equivocarme, pero sí lo veo como el tsunami, que se ve el agua, que se está viendo la olita, que no, que se está hundiendo, que viene el tsunami en estos temas, sobre todo de los derechos de las mujeres laborales, derechos en general, nuestros derechos, y que por eso tenemos que tener listas nuevas estrategias que no son nada nuevas porque las economías feministas están ahí, trabajadas desde hace muchos años por mujeres muy destacadas, pero hay que acercarnos más a esto que verdaderamente nos beneficia a nosotras. Gracias.